Hoy vamos a recorrer más de 1000 años entre judíos, concilios cristianos y analizando libro por libro para ver qué fue lo que pasó y cómo es que hoy llegamos a tener este libro en nuestras manos. Primero lo que vamos a ver es el canon. Esta palabra, ¿qué significa? Bueno, la palabra canon viene del griego tal cual, canon, que significa regla, norma o medida. En este caso, no significa una lista inventada, como muchos piensan que los cristianos o los protestantes, como se nos denomina, pues fuimos los que manipulamos todas estas normas y reglas para incorporar o quitar libros a la Biblia. Es importante recalcar que la iglesia no creó el canon. La iglesia lo único que hizo fue reconocer los libros que ya eran inspirados. El canon hebreo contaba de 3 secciones, conocidos como el Tanaj. En esto tenemos lo que es la Torá, compuesto por los 5 libros de la ley que nosotros tenemos. También incorporaba el Nebim, aquí incluían lo que son los profetas, y el Ketubim, es decir, todos los escritos posteriores, como los salmos, los proverbios, e incluso también aquí entra el libro de Daniel. La Tanaj estaba compuesta por 24 libros, que corresponden a los 39 libros que nosotros tenemos del Antiguo Testamento. ¿Cómo? Pero entonces ya no me salen las matemáticas, como que los hebreos tenían 24 libros y nosotros teníamos 39. Bueno, es que la forma en cómo ellos los contaban era diferente. Nosotros dividimos a Samuel en primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes. Ellos incluían un solo libro. Además, también ellos en un solo libro incluyen lo que son los profetas menores, es decir, lo llaman los 12. Aquí es un único libro y de esa forma los mismos 24 libros que conforman a la Tanaj conforman al Antiguo Testamento que nosotros tenemos en nuestra Biblia. Ahora, ¿cuándo se cerró el canon hebreo? Para esto voy a citar diferentes fechas. Por ejemplo, la Torá se cerró en el siglo V a.C., los profetas en el siglo III al siglo II a.C. y los escritos en el siglo II al siglo I a.C. Para el tiempo de Jesús ya existía una colección que se citaba, incluso lo podemos ver en Lucas 24:44, cuando Jesús cita que era la ley, los profetas y los salmos. Esto refleja el canon hebreo. Los criterios del canon son 4. Número 1, estos libros no debían de contradecir la ley mosaica. Número 2, para ser parte del canon hebreo, tenían que ser escritos en Palestina y no durante la diáspora judía. Número 3, que fueran escritos en hebreo. Y aquí hay bastantes libros, que los cuales vamos a ir viendo, que ya no encajan. Y por último, que su datación histórica fuese antes del año 100 a.C., es decir, del 200 para atrás. ¿Por qué? Porque después ya no son dentro del canon. Hay muchos libros deuterocanónicos o apócrifos que fueron escritos del 50 a.C. al 100 después de Cristo, por lo cual ya no entraban directamente en el canon hebreo. Ok, para esto vamos a empezar desde el canon hebreo, que es nuestro punto de partida. Del 1400 a.C. al 100 a.C. Y aquí tenemos a la Torá, que fue escrita aproximadamente en el 1400 al 400 a.C. Y aquí conforman los 5 libros de la ley: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Estos libros se atribuyen a Moisés y eran la base legal y religiosa de Israel. Incluso Nehemías lo cita en el capítulo número 8 y nunca hubo discusión seria sobre su autoridad. Estos libros tal cual están dentro del canon y nunca hubo una disputa para ver su veracidad o si estaban incorporados o no. Estos nunca hubo alguna discrepancia. En segundo lugar tenemos a los profetas. Estos están datados del 800 a.C. al 200 a.C. Y aquí entra lo que es Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 profetas menores que fueron reconocidos porque reclamaban autoridad profética directa. También eran anteriores al periodo intertestamentario y eran citados como escritura antes del siglo II a.C. Y en el apartado número 3, lo que son denominados los escritos,
escritos, aquí tenemos a los Salmos, a los Proverbios, a Daniel y todos los demás libros restantes. Aquí hubo un poquito más de debate histórico y les voy a decir por qué. En Eclesiastés fue cuestionado por su tono escéptico. Esther fue igual ampliamente cuestionada por no mencionar a Dios explícitamente. También Cantar de los Cantares, esto fue más por su contenido erótico. Pero finalmente se aceptaron porque eran usados litúrgicamente, se reconocía su antigüedad y también no contenían una herejía doctrinal. Y ahora entramos al apartado número 2, los libros deuterocanónicos. Estos fueron escritos del 300 al 100 a.C. y aquí comienza el verdadero debate. El primer libro que tenemos es Tobías, el cual es datado alrededor del 200 a.C. Pudiese ser que entrase en el canon, pero la fecha concuerda, sin embargo el contenido discrepa. Tobías menciona elementos legendarios, menciona al ángel Rafael enseñando prácticas que no aparecen en la Torá y errores históricos menores en cronología asiria. Tobías 12:9 menciona la limosna libra de la muerte y purifica todo pecado. El problema teológico aquí que vemos es que da la impresión de que las obras expían el pecado y en tensión con la teología paulina, pues vemos que ya no concuerda. En Romanos 3:28, la justificación es por gracia y no por obras. El otro libro que tenemos es Judith. Este está datado en el 150 a.C. aproximadamente. Los problemas que vemos es que, bueno, hay una discrepancia, un error histórico, ya que Nabucodonosor nos lo marcan como rey de Asiria y el marco geográfico es impreciso, por lo cual también es un libro que no está dentro del canon hebreo. Tal cual Judith en Judith 1:1 menciona Nabucodonosor, rey de los asirios. Históricamente sabemos que esto es incorrecto. Nabucodonosor fue rey de Babilonia y no de Asiria. Este tipo de errores históricos generó una pequeño debate sobre su carácter profético. Así que Judith está fuera también. El siguiente libro es Sabiduría de Salomón. Este está datado alrededor del 100 al 50 a.C. Este escrito se encuentra en griego, por lo cual ya le quita autoridad. ¿Qué problemas vemos aquí? Bueno, claramente no existían manuscritos hebreos antiguos de este libro y el estilo era claramente helenista. Su filosofía que marcaba este libro estaba prácticamente influenciada por el platonismo. Sabiduría 8 del 19 al 20 dice lo siguiente: siendo bueno, vine a un cuerpo sin mancha. Algunos han visto aquí una posible idea de preexistencia del alma, lo cual no es una doctrina explícita, pero el lenguaje es influido por filosofía griega. Y el problema no es moral, sino el contexto helenístico y la ausencia del canon hebreo. Por lo cual, Sabiduría de Salomón, tampoco está dentro del canon. El siguiente libro también es Eclesiástico. Aquí tenemos su datación del 180 a.C. aproximadamente. Este sí era originalmente en hebreo, estaba muy respetado, pero su autor no reclama inspiración profética. Se veía como sabiduría piadosa, pero no como una revelación directa. Y uno de los libros que es más debatido y que sí se llegó a citar o que hoy en día llegan a ocupar históricamente es Primera y Segunda de Macabeos, el cual es citado en el año 100 a.C. aproximadamente. Primera y Segunda de Macabeos tiene sus peros también. Narran historia, pero no profecía. Segunda de Macabeos incluye oración por los muertos, base que posteriormente la Iglesia Católica tomó para el purgatorio. Segunda de Macabeos 12, 44 al 45 dice lo siguiente: es pues santo y piadoso el pensamiento de orar por los muertos, para que sean liberados del pecado. Esto generó demasiada polémica, ya que incorporaba la práctica de oración por los muertos, no aparece el canon hebreo y no es enseñado explícitamente por Jesús ni los apóstoles tampoco. Y fue usado, como ya lo mencionamos, posteriormente como la doctrina del purgatorio por la Iglesia Católica. Comparado ahora con el canon bíblico, vemos que discrepa en doctrina, ya que Hebreos 9:27 menciona lo siguiente: está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. El criterio del canon exigía coherencia con la enseñanza apostólica ya recibida, por lo cual también Primera y Segunda de Macabeos podrá tener un valor histórico,
pero no puede ser tomado como profecía y tampoco como inspiración divina. Después tenemos el siguiente apartado, los libros pseudoepígrafes o pseudoepígrafos. Epígrafos, como sea. Estos son denominados falsamente atribuidos, como los tenemos ejemplo del libro de Enoc, los jubileos y el testamento de los 12 patriarcas. Los judíos sí los leían, pero no los consideraban inspiración divina. Primera de Enoc 6:16 describe con detalle cómo los ángeles caídos enseñaron metalurgia, enseñaron magia, e incluso en Primera de Enoc 8:1 dice lo siguiente: Azazel enseñó a los hombres a fabricar espadas. Los problemas que vemos aquí es que tiene un desarrollo angeológico extremadamente detallado, tiene una cosmología mítica, no se presenta como revelación histórica verificable y no fue aceptado por judíos rabínicos posteriormente. De aquí parte muchísimo lo que hoy en día estamos viendo acerca sobre los Nefilim, que he visto bastante que en TikTok y YouTube está lleno de videos acerca de que los Nefilim fueron aquellos gigantes que ayudaron a las civilizaciones a construir las pirámides y demás. Bueno, después hablaremos un video acerca de los Nefilim y bueno, también Enoc detalla eso de cómo los ángeles caídos se tuvieron relaciones con las mujeres del mundo y pues crearon estos gigantes, los llamados Nefilim. Pero bueno, no vemos eso en la Biblia, en el Génesis 6 no lo detalla de esa forma, Enoc sí, y bueno, es por eso que ha surgido pues una falsa leyenda acerca del origen de los gigantes. Un detalle y punto clave acerca sobre este libro, no porque Judas en Judas 14, el versículo número 14, cita una profecía atribuida a Enoc, significa que este debe tener una autoría o debe de ser inspirado. En este caso, pues Pablo también llega a citar a filósofos griegos y no significa que también sus dichos pues estén inspirados por Dios. El siguiente libro es Los Jubileos. Aquí es otro libro pseudoepígrafe, el cual reescribe Génesis y modifica los calendarios dados. Ejemplo, impone un calendario solar rígido de 364 días. ¿Qué problema surge aquí? Bueno, añade leyes que no están en la Torá, modifica cronologías bíblicas y no fue aceptado por el judaísmo oficial. Ahora vamos a entrar al canon del Nuevo Testamento. Ya vimos que el canon hebreo está regido bajo 4 principales normas para ser aceptado, inspirado por Dios. Aquí les van las 4 normas que se ocuparon para aceptar los libros del Nuevo Testamento. Número 1, que tenía una apostolicidad, que es decir, era un escrito por apóstol o colaborador cercano a ellos, como por ejemplo lo fue Lucas. Número 2, la ortodoxia. Esto coincide con la doctrina apostólica, es decir, que no debe de haber una contradicción acerca sobre las diferentes doctrinas ya impuestas. Número 3, también tenían un uso universal, no que se ocupase en todo el mundo, sino más bien que fuese ampliamente usado en la iglesia primitiva. Y por último, la antigüedad. Estos debían de ser del siglo I y no posteriores. El Nuevo Testamento fue escrito alrededor del 50 al 100 después de Cristo. Los evangelios y cartas apostólicas comenzaron a circular tempranamente en esa época y para el año 50 después de Cristo ya existía un núcleo claro, lo cual eran los 4 evangelios y las cartas paulinas. Pero también hubo debates acerca sobre añadir diversos libros también al canon del Nuevo Testamento. Y aquí tenemos los más debatidos, los cuales se denominan antilogomenas. Lo cual tenemos a Hebreos. Hebreos, al no tener un autor confirmado, pues este finalmente fue aceptado por su profundidad teológica y uso temprano en iglesias orientales. Obviamente se duda sobre su autoría, hay unos que piensan que este libro está atribuido a Pablo, pero hay otros eruditos que piensan que también es atribuido a Bernabé. Otro libro que tenemos también aquí fue Santiago. Santiago fue cuestionado incluso por Lutero siglos después. En la iglesia primitiva se debatió
porque tenía una circulación limitada y también por un énfasis en obras mal interpretado. Santiago es debatido por este versículo, Santiago 2:24, lo cual ya lo habíamos estudiado. El hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Fue debatido porque parecía contradecir a Romanos 3:28. Finalmente aceptado porque no niega la fe y habla de una fe viva, no fe meramente intelectual. Armoniza cuando se entiende el contexto. Así que, si quieres saber más sobre este versículo, puedes ir al video anterior y poder poner este versículo en contexto y te darás cuenta que Santiago da una visión diferente de cómo tu fe impacta y se mide la calidad de tu fe por cómo tú muestras las obras y en este caso el fruto. De igual forma, Segunda de Pedro fue debatida porque tenía un estilo diferente a Primera de Pedro y bueno, ya posteriormente fue aceptado por uso antiguo y su ortodoxia doctrinal, es decir, no tenía una contradicción con los demás escritos. Y por último, el otro libro que tenemos aquí es Apocalipsis, que fue debatido en Oriente por los diferentes problemas como el lenguaje simbólico fuerte, interpretaciones milenaristas extremas. Apocalipsis 20 fue el texto base del milenio y generó controversias por interpretaciones muy extremas de él, pero vemos que está atribuido a Juan, lo cual tiene una autoría apostólica. De igual forma circuló ampliamente este Apocalipsis y no contradice la doctrina central, pero esto no se queda ahí. También existieron evangelios apócrifos, los cuales fueron descubiertos en el siglo II en adelante, así que estos claramente ya no entrarían, como lo es el evangelio de Tomás, el evangelio de Pedro, incluso el Apocalipsis de Pedro y también el pastor de Hermas, que si bien fueron libros populares, también tuvieron sus discrepancias. Por ejemplo, el evangelio de Tomás tenía demasiados dichos gnósticos y niega una visión corporal de la resurrección. El evangelio de Pedro narra cómo cuando fue resucitado hay una cruz parlante y tiene pues detalles fantásticos. Y de igual forma impulsa la teología docetista. Al principio del video les dije y les hablé acerca sobre la iglesia etíope que tenía más de 81 libros en su Biblia. Bueno, les voy a explicar. La iglesia ortodoxa etíope tiene el canon más amplio. Este incluye lo que es Primera de Enoc, los jubileos y de la primera a la tercera carta de los macabeos, pero no son de los macabeos que tiene la iglesia católica. ¿Y esto por qué? Porque es que su canon es tan amplio. Bueno, el cristianismo etíope se desarrolló de forma aislada desde el siglo IV y preservó tradiciones antiguas. Ahora, muchos de estos libros fueron descubiertos en el Qumran, lo cual sí menciona que judíos los preservaban, pero no significa que eran inspirados. Estos libros eran meramente históricos y narrativos. En el año del 367 después de Cristo, Atanasio lista los 27 libros del Nuevo Testamento exactamente como hoy los tenemos. En el concilio de Hipona y de Cartago, que abarcan los años 393 a 397, confirman una lista similar. Para el año de 1546, el Concilio de Trento, encabezado por la Iglesia Católica, define oficialmente los libros deuterocanónicos como dogma en respuesta a la Reforma. La Iglesia Ortodoxa etíope aislada conserva Enoc y los jubileos por tradición local. Ahora, aquí estos libros deuterocanónicos es que fueron sacados del canon. Anteriormente, cuando se recibe la Biblia, la Septuaginta, que es la traducción del Antiguo Testamento al griego en ese momento, bueno, pues tenía estos libros, que eran los libros deuterocanónicos, a lo cual la Iglesia Católica decide preservarlos en su canon y nosotros sabemos que no eran inspiración. Para eso las diferentes Biblias, a partir de las que empiezan a traducir, los ponen como libros aparte. Y bueno, posteriormente ya fueron retirados del canon, ya ni siquiera están incluidos en la Biblia porque se dieron cuenta que llegaban a contradecir y a confundir diferentes doctrinas. Ahora la pregunta, ¿hubo alguna conspiración? No, por supuesto que no. No existe alguna evidencia histórica de que se ocultaran evangelios auténticos. También
No hay historia de que se eliminen libros únicamente por miedo o que hubiese una votación arbitraria para decir este libro sí me conviene y este libro no. Todo este proceso, que te lo resumí en un video súper corto, fue reconocimiento gradual. Muchos libros fueron escritos, muchos fueron también leídos, algunos de ellos también fueron edificantes, pero no todos fueron reconocidos como inspirados. El canon no se formó por censura, se formó por discernimiento. Espero que este video te haya servido para poder profundizar un poco más acerca sobre el canon bíblico. Y bueno, no entremos en polémica de que si nosotros tenemos los verdaderos libros, que por qué aquellos no los tienen, sino lejos de andar discutiendo en eso, deberíamos de pasar más tiempo estudiando su palabra. Y nos daremos cuenta que la misma Biblia está totalmente inspirada por Dios cuando habla a nuestros corazones y también la ponemos en práctica. Espero que este video te haya servido, y si te sirvió y te gustó, por favor síguenos en nuestras redes sociales para que puedas enterarte de todos los videos y de los demás estudios que se vienen. Nos vemos en el próximo video. Recuerda que estás en Tu Momento Selah.